Buen día, muchachos. Bueno, ahora vamos a ver este tema que es cómo resolver una tabla de frecuencias, ¿sí? Esto que tenemos aquí se le llama una tabla de frecuencias. Aquí tenemos unas columnas. La primera columna son los intervalos. Aquí en este ejemplo tenemos que son 8 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 intervalos. La primera columna se le llama intervalos. Luego tenemos el intervalo de clase, punto medio o XY. La F significa frecuencia, FA significa frecuencia acumulada, FR significa frecuencia relativa, FRA significa frecuencia relativa acumulada, F% significa frecuencia porcentual, F% A significa frecuencia porcentual acumulada. Aquí tenemos las definiciones, ¿verdad? F es frecuencia, FA frecuencia acumulada, FR frecuencia relativa, FRA frecuencia relativa acumulada, F% frecuencia porcentual, F%A frecuencia porcentual acumulada. La F, ¿sí? La suma de todas las F's es el total de datos, ¿sí? F es el total de datos, son los datos. FA es la suma de los datos anteriores, ¿ok? F son las frecuencias, son los datos que yo tengo. FA es la suma de los datos anteriores, es la acumulación, por eso se le llama frecuencia acumulada. Es el acumulado de todas las frecuencias. FR, que es la frecuencia relativa, se obtiene dividiendo F entre N. Es decir, F entre el total de frecuencias. Este es N. N es el total de frecuencias. ¿Ok? Entonces, FR se obtiene dividiendo F entre el total de frecuencias. ¿Ok? Frecuencia entre el total de frecuencias. FRA es la suma acumulada de la frecuencia relativa. F%, la frecuencia porcentual, se obtiene de la multiplicación de frecuencia relativa por 100. Y F%A es la suma de las frecuencias porcentuales. Ok, ahorita vamos a ir viendo, vamos a llenar la tabla y vamos a ir llenándola con estas fórmulas que tengo aquí. Entonces, aquí tengo en el intervalo de clase, tengo estos intervalos del 1 al 5, del 6 al 10, del 11 al 15, del 16 al 20, del 21 al 25, del 26 al 30, del 31 al 35 y del 36 al 40. Si ustedes se fijan, aquí tengo del 1 al 5. Ya que llegué al 5, continúo del 6 al 10 y luego del 11 al 15, ¿ok? Ahora, aquí lo que significa estos intervalos son que cuántos datos yo tengo entre el 1 y el 5, cuántos datos yo tengo entre el 6 y el 10, cuántos datos yo tengo entre el 11 y el 15 y así sucesivamente, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo calculamos el punto medio o XY? El punto medio o XY se obtiene sumando estos dos valores, ¿sí? Sumando los dos valores, sumando los límites y dividiéndolo entre 2. Entonces, 1 más 5, pues es 6 entre 2. El punto medio ahí es 3, ¿verdad? Entonces, el punto medio ahí es 3. Y luego tenemos 6 más 10, que es 16, entre 2, tenemos que es 8. Y luego 11 más 15 es 26, entre 2, 13. Ahora fíjense bien, así le podemos seguir con cada uno. Pero un tip que yo les voy a dar. Fíjense bien, del 3 al 8, ¿cuánta diferencia hay? Son 5, ¿verdad? Del 13 al 8, ¿cuánta diferencia hay? Pues son 5. Entonces quiere decir que los puntos medios van a ir subiendo de 5 en 5. Entonces
13 más 5 es 18. 18 más 5 es 23. 23 más 5 es 28. 28 más 5 es 33. Y 33 más 5 es 38. ¿Sí? Es decir, que los puntos medios aquí van a ir aumentando de 5 en 5. Y lo puedo comprobar, por ejemplo, si yo sumo 36 más 40, es 76 dividido entre 2, pues es 38. Y ahí está. Entonces, para no hacer todo el procedimiento, pues puedo hacer estos primeros dos. Y al hacer la diferencia ya sé que voy a ir aumentando la misma cantidad entre cada intervalo. ¿Ok? Ahora bien, aquí tenemos estas frecuencias. Para encontrar n, tengo que sumar todas estas frecuencias. Entonces, 4 más 6 más 3 más 10 más 17 más 4 más 5 más 1. La suma de todo eso me da 50. ¿Ok? Entonces, esto, muchachos, quiere decir que tengo 4 frecuencias entre el 1 y el 5. Es decir, vamos a suponer que yo tengo una X cantidad de números, ¿sí? Y tengo 4 números que se encuentran entre el 1 y el 5. Tengo 6 números que se encuentran entre el 6 y el 10. 3 números que se encuentran entre el 11 y el 15. 10 números que se encuentran entre el 16 y el 20. 17 números que se encuentran entre el 21 y el 25. 4 números que se encuentran entre el 26 y 30. 5 números que se encuentran entre el 31 y 35. Y un número que se encuentra entre 36 y 40. ¿Ok? Y la suma de todos esos me da 50. Ahora bien, aquí necesito que pongan atención. FA. Vamos a encontrar FA. Para encontrar el valor de FA dijimos que FA es la frecuencia acumulada, la suma de los datos anteriores. Aquí mi frecuencia es de 4. ¿Cuánto llevo acumulado? Pues llevo 4, ¿verdad? Entonces aquí es 4. Y ahora voy a sumar. Este primer dato siempre lo voy a pasar así, directo. Entonces, 4, mi acumulado es 4. Ahora, 4 más 6, 10. Aquí escribo el 10. ¿Sí? 10 más 3, 13. 13 más 10, 23. 23 más 17, 40. 40 más 4, 44. 44 más 5, 49. Y 49 más 1, 50. Y si se fijan, este 50, que es el total de datos, me debe de dar lo mismo que el acumulado de acá. Entonces aquí es como si yo fuera haciéndolo en zigzag. El primer valor siempre lo paso igual y luego lo voy a ir sumando. Este con el de abajo lo paso aquí, este con esto va aquí, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿ok? Como si fuera en zigzag. Entonces ahí ya llené la tabla de la columna de frecuencia acumulada. Ahora aquí, muchachos, frecuencia relativa, ¿sí? La frecuencia relativa me dice que es F entre N, es decir, el número de frecuencias entre el total de frecuencias. Aquí, ojo, voy a tomar en cuenta la columna de frecuencia, ¿sí? La F, no FA, la F, la frecuencia. Aquí es 4, entonces 4 entre N, N vale 50. 4 entre 50 me sale 0.08. Entonces aquí escribo 0.08. Y luego me voy con el siguiente, que es 6. 6 entre 50 me sale 0.12. 0.12. Y luego 3 entre 50. 3 entre 50 me sale 0.06. 0.06.
Me voy con el siguiente. 10 entre 50, 0.2. 0.2. 17 entre 50, 0.34. 0.34. Luego sigue el 4. 4 entre 50, 0.08. 0.08. 5. 5 entre 50, 0.1. 0.1. Y por último el 1. 1 entre 50 me va a salir 0.02. 0.02. Ahora voy a sumar toda esta columna. ¿Sí? La suma de toda esa columna me debe de dar 1. O lo más próximo a 1. ¿Sí? 0.9999. O sea, ¿sí? Lo más próximo a 1. 1 o lo más próximo. Si no me sale 1 es porque algo hice mal. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? 0.08 más 0.12 más 0.06 más 0.2 más 0.34 más 0.08 más 0.1 más 0.02 y la respuesta efectivamente me sale a 1. ¿Ok? Ahora bien, vamos a sacar la columna de frecuencia relativa acumulada. La columna de frecuencia relativa acumulada, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí con FA, ¿sí? Pero con los datos de FR. Por eso, frecuencia relativa acumulada. El acumulado de FR. Entonces, aquí tengo 0.08. Mi acumulado sería 0.08. Acuérdense que el primer dato pasa igual. Ahora, 0.08 más 0.12 me sale 0.2. 0.2. Ahora, 0.2 más 0.06 me sale a 0.26. Ahora, 0.26 más 0.2 me va a salir 0.46. 0.46. Y luego 0.46 más 0.34 me va a salir 0.8. 0.8. 0.8 más 0.08 me va a salir 0.88. 0.88 más 0.1 me va a salir a 0.98. Y 0.98 más 0.02 me va a salir como resultado 1. ¿Sí? Y si se fijan, este 1 me debe de dar igual que este 1. ¿Sí? Ahí está, se puede decir que es la comprobación. Y luego, muchachos, ahora vamos a llenar la columna de F%, de la frecuencia porcentual. La columna de la frecuencia porcentual se obtiene multiplicando FR por 100, ¿ok? La frecuencia relativa por 100. Ojo, la columna de FR, ¿sí? FR, no FRA. FR, esta columna, frecuencia relativa por 100. Entonces, aquí la frecuencia relativa es 0.08. Entonces, 0.08 por 100, pues tengo que es el 8%. Entonces aquí tengo que es 8. Punto 12 por 100, pues tengo que es el 12%, ¿verdad? Entonces, 0.06 por 100, pues es el 6%. Punto 2 por 100, pues es el 20. Punto 34 por 100, pues aquí es el 34. Punto 08 por 100, pues aquí tengo que ese 8.
0.1 por 100, 10. Y 0.02 por 100, pues es el 2%. Si yo hago la suma de toda esta columna, pues me debe de dar 100, ¿sí? Es como si yo multiplicara este 1 por el 100, ¿sí? Entonces, la suma de la columna de f% me debe de dar 100. Si no me sale a 100, es porque algo estoy haciendo mal. Entonces, es muy importante que chequen bien las operaciones. Y por último, tenemos la columna de frecuencia porcentual acumulada, que vamos a hacer lo mismo que aquí, que como sacamos las acumuladas. Entonces, si aquí tengo que f% es 8, entonces aquí el acumulado hasta el momento pues es 8. 8 más 12, pues aquí es 20. 20 más 6, 26. 26 más 20, 46. 46 más 34, 80. 80 más 8, 88. ¿Verdad? 88 más 10, 98. Y 98 más 2, 100. Y si se fijan, este 100, pues es lo mismo que esto. ¿Ok? Y así ya llené mi tabla. ¿Se fijan? Entonces ya llené la tabla. Ahora, ya que llené la tabla, voy a contestar estas preguntas. Dice, hallar FR del intervalo número 6. ¿Cuál es la frecuencia relativa del intervalo número 6? Entonces, estos son los intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, voy a ubicar el intervalo número 6, que es este. Y me dice que es, ¿cuál es FR? Entonces, del 6 busco FR. Y la frecuencia relativa del intervalo número 6, pues es 0.08. Entonces, escribo 0.08. Luego me dice, ¿cuál es la frecuencia acumulada del intervalo número 5? Busco el intervalo número 5 y veo cuál es la frecuencia acumulada. Y aquí tengo que la frecuencia acumulada es 40. Entonces aquí pongo 40. Y luego tengo cuál es la frecuencia f del intervalo número 3. Busco el intervalo número 3 y veo la frecuencia. Que en este caso la frecuencia es 3. Entonces escribo el 3. F% del intervalo 7. Busco el intervalo 7 y me voy a la columna de frecuencia porcentual, que viene siendo 10. Y aquí escribo el 10. Y luego dice F%A, frecuencia porcentual acumulada del intervalo 3. Busco el intervalo 3 y me voy a la frecuencia porcentual acumulada y es 26. Escribo el 26. Luego me voy, dice la frecuencia del intervalo 4. Busco el intervalo 4 y veo cuál es la frecuencia. La frecuencia es 10. Entonces aquí escribo 10. Y por último, la frecuencia relativa acumulada FRA del intervalo 5. Busco el intervalo 5 y me voy a la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada del intervalo 5 pues es 0.8. 0.8. ¿Sí? Y ahí ya completo. Ya contesté las preguntas. Primero, acuérdense, primero tengo que completar la tabla y ya después de completar la tabla pues contesto esas preguntas, ¿ok? Entonces espero que haya quedado claro, muchachos. Cualquier duda, ya saben, con toda confianza pues ahí me pueden preguntar y aclaramos las dudas, ¿ok? Entonces practiquen, muchachos. Saludos, que tengan un excelente día.